Bienvenidos a Conversaciones con Escritores. Hoy me siento con el mayor bestseller underground en la historia de la literatura cubana, el señor Amir Valle, un escritor de más de 30 obras que vive en Alemania pero se encuentra en Miami. Qué honor que estés con nosotros, Amir. Gracias a ustedes por la invitación. Resumir tu obra tan extensa va a ser difícil, pero importante y necesario, porque lo que cuentas en este libro que te dio a conocer Habana, Babilonia, lamentablemente se sigue viviendo en la Cuba de hoy, ¿no es así? Sí, lamentablemente es así. Hoy existen otras formas todavía mucho más controvertidas, más tristes y más dañinas que en esa época. ¿Ya? Y ahí lo que aparece en esta época son 5 años de investigación en cómo funcionaba la prostitución en aquella época. A partir de muchos testimonios que yo estuve recogiendo durante 5 años, desde que empecé a trabajar en Cubanacán S.A. como especialista, estuve vinculado muy directamente a todo ese mundo, digamos, cercano del turismo, y ahí el primer choque fue justo ese, ver cómo chicas bonitas, preparadas, inteligentes, se iban con personas sin escrúpulos ninguno, simplemente tratando de buscar algo, una prenda o incluso dinero o incluso el mayor sueño de esa época, irse del país. Irse del país. Y hablas incluso de 4 muchachas lindísimas que habían estudiado medicina. La faraona. Y como esas muchachas, estudiantes de medicina, comienzan a prostituir su cuerpo. Y algo importante que destacas entre los testimonios, corrígeme si no estoy en lo correcto, es que muchas no lo hacían porque querían. No, la mayoría no lo hacía porque quería. O sea, hay que entender que la prostitución es algo que surge en la marginalidad como una especie de resistencia de la sociedad a la depauperación económica, a la depauperación moral. Ahí es el primer síntoma de lo que años después llamaríamos el hombre nuevo, es decir, cuando se empieza a perder incluso el valor de el cuerpo humano y convertir el valor en una prenda de venta más que nada, ¿no? Esas mujeres, por ejemplo, yo las logré entrevistar, tuve la suerte de entrevistarlas y fueron la prueba de algo que yo quería dejar muy claro, y era aquella frase famosa en la que ese señor que dirigió nuestro país hasta que lo enterraron en esa piedra allá en Santiago de Cuba, dijo: nosotros no tenemos prostitutas. Cuando empezaron a acusársele, nosotros si acaso tenemos las prostitutas más cultas, más sanas y más desinteresadas del mundo. Qué manera de ofender a la mujer cubana. Totalmente. Que ha mancillado nuestro gentilicio y entonces nos ha marcado a todas y nos ha marcado por generaciones. El hecho de que alrededor del mundo se vea a la mujer cubana así es algo muy doloroso. Sí, sí. Y tú entrevistaste a las mujeres que aparecen en este libro y nos decías que también tienes pruebas físicas, claro, de lo que está aquí contado en el libro Habana, Babilonia. Sí, todo esto fue un trabajo periodístico realmente de 5 años en las que yo fui entrevistando a cada una de las protagonistas y por supuesto como periodista las grababa, las lograba en algunos casos videos, en otros casos obtuve pruebas, por ejemplo los libros que los proxenetas les enseñaban a los turistas con 2.000, 3.000 prostitutas, esas son pruebas que yo tengo, videos de grabaciones de ellas mismas haciendo determinadas acciones dentro de ese mundo. Básicamente es lo que yo obtuve. Estamos hablando de unas 220 personas que logré entrevistar, netamente prostitutas, y otro tanto por ciento de la gente que pulula alrededor de ese mercado, taxistas, policías corruptos, empresarios, gerentes de hoteles que también... No es sobre las prostitutas. No es sobre las prostitutas. La idea era dar una imagen lo más amplia posible de un mal que en ese momento a mí me resultaba chocante. Yo venía de México, había vivido en México, había visto la prostitución en México y de pronto llego a Cuba y me encuentro el mismo fenómeno que yo había visto en las calles de México. En toda la Quinta Avenida, las niñas una atrás de la otra ofreciéndose al turismo, prostituyéndose desde los barrios, la figura del chulo, o sea, todo eso es entramado y cómo eso fue corrompiendo la sociedad hasta un punto en que de pronto en las casas tú escuchabas decirle a un padre, a una niña, a ver si creces para que cuando seas grande tú seas la jineterita de la familia. O sea, ese cambio, lo que significó ese cambio en la mentalidad exactamente de todas las pérdidas que se lograron
mediante esa estrategia de la revolución de romper la familia cubana y los valores que la familia cubana le transmitía desde el comienzo. Desde el comienzo, desde el Porque principio. cuando triunfan le quitan a los hijos menores de edad a los padres, los mandan al campo, ya comienzas a desmembrar a la familia. O sea, romper la familia y todo lo que se fue perdiendo con esa pérdida de valores de la sociedad cubana que, bueno, termina en lo que estamos viendo hoy, ¿no? Es un libro extremadamente crudo, son muchísimos testimonios. ¿Cuáles te han marcado a ti hasta hoy? Mira, el mayor testimonio que yo que lo recuerdo haberlo dicho o escrito en el libro es el de una muchachita de 14 años que vaya, prácticamente lo tengo que decir, Arlena, me sentí violado por primera vez. Es decir, su asunción de la prostitución era tan fuerte, tan sin escrúpulos, que yo me sentí, la estaba entrevistando, yo me sentí prácticamente violado en mi intimidad. Es decir, yo, un macho caribeño, como decimos en Cuba, de pronto me sentí violado por una muchachita con un cuerpo precioso, muy bonita, pero con un nivel de desparpajo que, vamos a decir, ofendía en muchos casos. Era uno de los pocos casos de persona que entró a la prostitución por decisión propia, descubrió que la prostitución podía ser un negocio para ella, no le importaba en lo absoluto su cuerpo, su moral, para nada, porque no conocía ese concepto. Con 14 años. Había perdido, o sea, por razones familiares, no tenía ningún contacto con eso. Fue uno de los casos, pero te repito, eso mismo yo me lo encontré con otras, digamos, prostitutas o jineteras, para decirlo en una palabra más linda, para decir linda en ese sentido, que sí habían hecho un acto consciente de cómo habían sido impelidas, impulsadas a meterse en ese mundo porque no tenían otra salida. Y me encontré también otras que habían sido forzadas por chulos también, por proxenetas, que las obligaron prácticamente a prostituirse, obligadas, es decir, en este sentido de ser amarrada y violada por un extranjero, o sea, así hasta ese punto, porque ellas consideraban que ni siquiera haber descendido a los niveles de pobreza en que vivía la población era motivo para que una mujer se prostituyera. Es decir, todavía esas defendían su orgullo, su pudor. Hay de todo. Es un mundo lamentablemente perdido, un mundo donde la moral no existe, pero al final lo que yo quería mostrar era, lamentablemente, este es la prueba de hasta dónde nuestra revolución ha fracasado. Esa cosa que nosotros nos decían, la revolución es tuya, tú eres la revolución, etcétera, hasta dónde esa revolución fracasó. ¿Por qué? Porque fracasa en la célula fundamental de una sociedad, esa mujer que va a ser la madre de los hijos del futuro, etcétera, etcétera. Y ahí está el fracaso mayor. Y cómo ese fracaso mayor fue contaminando todas las otras áreas de la sociedad. Amir, ¿cómo el libro se convierte en el fenómeno underground, que lo comienzan a pasar de mano en mano sin tu conocimiento? Es una historia larga, queremos que nos la resuma. Yo mando este libro, una vez que lo termino, que decido que ya está listo, lo mando al Premio Casa de las Américas, gana el Premio Casa de las Américas en las deliberaciones del jurado, y el jurado después determina que por razones que no le convenían al país que ese tema se tocara, dejar el premio desierto, es decir, no conceder ningún premio a ninguno de los libros que se habían presentado. El gobierno de Cuba intentó callar la realidad de la sociedad que tú reflejabas. Que yo reflejaba. Ahora, ¿qué pasa? Que ya yo le había anunciado a la gente que me habían llamado para decirme que yo había ganado el premio, y cuando se da el premio desierto en la ceremonia, se abuchea al jurado, y entonces la prensa internacional empieza a decir que, bueno, un escritor cubano despojado del Premio Casa de las Américas por razones políticas, le ponen toda la de eso, y ahí empieza, digamos, a correr el fenómeno. Pero alguien tuvo la sana idea, para decirlo de algún modo, de robarse una de las copias que yo mandé al concurso, la fotocopió y la empezó a circular en memoria flash, o sea, en aquella época eran disquetes floppy, los floppy disks, de computadora en computadora, y la coló esa copia en la intranet cubana. En aquel entonces no había internet en Cuba, era una intranet que circulaba dentro del país para algunas empresas sobre todo, y a partir de ahí empieza el libro a correr, a llegar a todas manos, y la gente decía, pero este loco escribió este libro, y este libro... Con testimonios, un trabajo periodístico. Y empezaban a darle, porque
empiezo yo a recibir mensajes de gente, porque además el que lo fotocopió dejó al final la página donde yo pongo mi teléfono, mi número, todas las cosas, hasta ese punto. Y yo, lo tengo que decir, Arlena, yo no lo hice. Es decir, hay gente que me dice, pero no lo hiciste tú. No, Ni siquiera sabes quién fue el que hizo las copias en Casa de América y lo distribuyó. Hoy, si yo llego a saber quién fue, hoy yo le agradezco y le digo, oye, mira, me convertiste el libro en un mito en Cuba, me convertiste a mí en un escritor hiperleído por miles y miles de cubanos. Aunque tú no ganaste $1. No, yo no gané un centavo. Ni la editorial, porque el libro aún no se había publicado. No se había publicado. El libro en ese momento se estaba negociando con la editorial Planeta, que lo publicó años después. Y mi agente literario, que era una alemana, me llama desde Alemania y me dice, ¿cómo es posible que tú estés poniendo este libro a circular si nosotros lo estamos negociando con Planeta, que es un contrato de mucho dinero, etcétera? Y yo le digo, Ray, yo no he puesto nada, me acabo de enterar por ti, y ahí me entero yo de que el libro estaba circulando. Ella fue la que me lo dijo, yo no lo sabía porque yo no tenía internet, yo no tenía intranet, yo no tenía nada. Entonces ahí es que surge el escándalo. Pero cuando Fidel Castro habla sobre tu libro Habana Babilonia. En ese momento hasta ahí había un grupo, vaya, vamos a decir miles de personas que lo habían leído y lo estaban leyendo en la clandestinidad. Pero este señor se para en una de sus famosas mesas redondas, me llama jineterólogo, es decir, especialista en jineteras, y dice algo que yo me imagino que la gente haya recibido como una especie de burla, que él dice que en Cuba no había jineteras ni había drogas, algo que en las calles de Centro Habana, de La Habana, en cualquier lugar de Cuba, testimonios estaban claros y uno lo vivía totalmente, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, de pronto se produce una nueva oleada de miles y miles de cubanos que se lanzan a imprimir el libro en sus centros de trabajo. Yo tengo anécdotas muy lindas de personas que fueron expulsadas de sus centros de trabajo por imprimir el libro y no le decían, no, usted está imprimiendo propaganda extranjera. No, los castigaban por usar indebidamente los recursos del Estado. Te quedaste en Cuba hasta que te obligan a no regresar en el año 2005. 2005, exactamente. En el 2005 yo viajo a España a presentar una de las novelas que sale de ese libro, de las investigaciones, de mis novelas negras o policiales, como se le llama en Cuba. Y cuando quise regresar me dijeron que yo había perdido el derecho a entrar a mi país y, por supuesto, desde entonces pasé unos 6, 7 meses en España hasta que mi editor y mi agente literario alemán me consiguieron una beca del Pen Club Internacional en Alemania, donde resido desde entonces. Doloroso, Amir. Muy doloroso, sobre todo porque los niños se quedaron en Cuba y tuve que pasar una odisea para sacarlos, ¿no? La odisea primera fue tratar de convencer a los amigos intelectuales de la izquierda, que eran amigos de Cuba, también de la injusticia que se estaba cometiendo en mi caso. Es decir, estábamos la madre del niño y yo, o sea, de mis 2 niños y yo, fuera de Cuba, y el gobierno cubano no dejaba que nuestros niños salieran. Ahí tengo que agradecer a alguien, el Gabriel García Márquez, que hizo todas las gestiones para que finalmente el niño se reuniera conmigo. Y con mi hijo mayor fue otra odisea para sacarlo. En este caso el Estado alemán intervino y logró sacarlo 2 años después. A raíz de Habana Babilonia descubres asesinatos a niños que estaban prostituyendo, asesinatos a prostitutas. Cuéntenos todo lo que le siguió a Habana Babilonia. Yo me encontré con una disyuntiva, y era que esos casos yo no podía ponerlos en el libro porque de algún modo se me salían del tema de la columna central que yo le había dado al libro. Y entonces decidí convertirlos en una serie de novelas policíacas o novelas negras, como se llama internacionalmente, basados en hechos reales. Y entonces logré, como tenía ya los expedientes de esos casos reales, entonces los coloqué en una especie de ficción. Hice mi serie negra que se llama El descenso a los infiernos, basadas en hechos totalmente reales, todos producidos por esa... o sea, salidos de Habana Babilonia o de la investigación de Habana Babilonia. Cosas que no cubre la prensa cubana, no salen en televisión, en los periódicos, los asesinatos a los niños que se prostituyen, los asesinatos a las prostitutas o a las jineteras en Cuba. ¿Algún caso específico
brevemente del cual quieras hablar, pero sobre esa serie tuya. Hay Las puertas de la noche, por ejemplo. La primera novela es una novela basada en un grupo de italianos que van a Cuba a acostarse con niños con síndrome de Down. O sea, eso es una novela que es realmente fuerte. Eso apareció, Arlena, en un cintillo en la prensa, en el Juventud Rebelde, lo recuerdo, que decía condenados los ciudadanos fulanos de tal y menganos de tal por prostitución infantil, punto. No salió más nada. Como si no fuera importante si no fuera que viniera cualquiera, no importa que fueran de Cuba o de afuera, a violar a nuestros niños. A nuestros niños. Eso salió por un lado. El otro caso que tampoco salió, ese sí no salió en lo absoluto, es el caso de la última novela que se llama Las largas noches con Flavia, que es el caso de 3 españoles que son utilizados para entrar droga desde España a Cuba, y en Cuba, al meterse en ese mundo, 2 mueren y una muchacha sobrevive. Todo el mundo, el entramado que hay alrededor de ellos y del narcotráfico, la prostitución, la violencia contra el turismo está en esa novela. Tampoco eso sale, está basado en casos reales, totalmente. Para poner solo 2 ejemplos, ¿no? Amir Valle hay que leerlo para conocer, no la Cuba de los 90s, que fue cuando el fenómeno Habana-Babilonia. Me alegro que digas eso porque ese libro se sigue leyendo en Cuba y hay gente que piensa que fue escrito ayer. Es decir, de pronto me siguen escribiendo personas, que ya es fácil hoy en las redes sociales localizarme, y de pronto me escriben que agradecen que yo haya escrito ese libro y me preguntan, ¿y por qué no escribiste sobre esto? ¿Por qué no escribiste sobre lo otro? Y le digo, pero ojo, es un libro que está hablando de la prostitución de finales del siglo pasado. No es ahora. Y sin embargo me dicen, no, usted está totalmente equivocado, esto existe ahora. De hecho, en la publicación a Italia, que se hizo la traducción al italiano, con esa nostalgia que tienen los italianos que miran a Cuba con mucha nostalgia y defienden mucho ese engendro llamado revolución, mi editor me pidió que yo le preguntara a un grupo de colegas en la isla qué vigencia tenía el libro. Y la respuesta que me dieron, Arlena, hasta yo mismo me asombré, porque es un libro que ellos siguen considerando una especie de tótem de análisis de la prostitución en Cuba, pero además es un libro que ellos dicen está totalmente actualizado. Quizás cambien los nombres, pero las situaciones siguen siendo las mismas y cambian algún que otro tipo de prostitución, ¿no? Sobre todo en los últimos años la prostitución masculina, que se ha incrementado grandemente, la prostitución del sector LGBT+, o sea, de todo ese sector. O sea, todas esas cosas que no existían con tanta fuerza en aquella época, hoy existen a gran escala también. Me decías que lo querías, te había dado a conocer a nivel internacional, pero que te dolía también. Sí, justamente por la crudeza y la tristeza de las cosas que cuentas reales. Primero fue descubrir una Cuba que dolía, una Cuba que uno descubría que se había perdido todo tipo de moral, de ética, todo lo que se podía haber sido realmente con un proyecto social que suponía y que era todo lo contrario a lo que el gobierno dice. Todo lo contrario. Descubrir eso, pero además lo que significaba el hecho, Arlena, de haber escrito ese libro y la represión que vino contra mí después hasta convertirme en una no persona, ya hasta que ellos deciden sacarme del país. Pero fueron años muy difíciles para mí, para mi familia, de mucha represión, vamos a decir, una especie de incilio absoluto en el cual yo vivía gracias a que mi agente por trasmano me mandaba dinero desde fuera de los libros míos que se vendían fuera y con ese dinero yo podía vivir. Todo eso, sobre todo las afectaciones que tuvieron mis hijos, mi esposa, te marca mucho y te duele mucho. Por eso yo digo que el libro, de algún modo, yo lo odio, pero lo amo también porque me voy a Australia y en Australia me encuentro un grupo de cubanos que leyeron ese libro y que de pronto vienen con toda y me dicen, yo leí su libro. O alguien que en Montpellier, en Francia, me dice, su libro me cambió la vida porque vi la realidad que antes no venía. Yo iba como un caballo, ¿no? Con orejeras por la vida, mirando problemas nada más. Mayores. Y entonces, o sea, de pronto me dicen eso y ese contacto con el público y de que me hayan convertido el libro en lo que es, en ese mito que es para mí es un regalo, de algún modo toda esa experiencia de feedback con el lector
aquí mismo te lo repetía, fue muy lindo, o sea, prácticamente me sacaron las lágrimas cuando se me acercan, usted escribió Habana Babilonia, o sea, yo lo leí así, yo lo leí así, o sea, esas cosas te sanan por dentro. Aunque no haya ganado ni un centavo por cada libro que se leyó, porque fue underground. Exactamente, aunque no haya ganado en ese tiempo ningún centavo, ¿no? O sea, realmente es bastante... Después Planeta publicó el libro bajo el nombre de Jineteras. De Jineteras, después durante 2 años estuvo como un bestseller internacional también. El libro tiene muchas traducciones a otros idiomas, es decir, el libro es bastante conocido fuera de la isla. Después me ha dado muchas, vamos a decir, muchas alegrías, pero tiene ese equilibrio de ser un libro que dolió mucho y que también me dio esas buenas experiencias, ¿no? Háblanos de tu último hijo, de tu último libro. Sí, mi libro, Mi nombre es polvo, es un libro que ya no tiene que ver nada con Cuba, en este caso es un libro sobre la degradación humana, básicamente es la historia, como le puso mi editor, es la historia de un tatuador, las confesiones impúdicas de un tatuador enloquecido, alguien que creía que cada persona venía a la vida con un tatuaje que había que sacarle debajo de la piel y por eso lo convirtió realmente en un asesino. Está basado en hechos reales también. Es decir, es un tatuador que vivía en Berlín, que tatuaba solamente mujeres, fíjate qué curioso, y un día en ese tatuaje mata a una chica y se esconde en la Selva Negra, que es una región del sur de Alemania. Hasta allí lo persigue la policía y en las investigaciones de pronto se empieza a descubrir que quizás podría haber existido otras chicas que fueron tatuadas y que fueron muertas por este señor que decía estar guiado por un espíritu inmortal, por un espíritu del más allá. ¿Historia real? Por una divinidad. Una historia totalmente real en la que muestra todo hasta dónde nosotros, muchas personas, vamos a decir, logran llegar a un plano de oscuridad humana tangible, de deshumanización, y ese es mi nombre es polvo. Y lo escribiste en Alemania, que es tu país adoptivo donde vives ahora. ¿Conociste al tatuador o te enteraste de la historia por las noticias? No, la historia fue que un amigo historiador me lleva a conocer a este tatuador que era un mito en un barrio berlinés, y a partir de ahí yo pude hablar con él. Realmente sus tatuajes eran... Hablaste con él sin saber que después lo acusarían de asesinato. Lo acusarían de eso, para nada. Y cuando después llega la noticia, entonces yo digo, mira, es que aquí era alguien que, te lo digo con toda tranquilidad, era una persona que nadie imaginaría que podía tener esas locuras en la cabeza. La única, vamos a decir, excepcionalidad que había era los tatuajes. Los tatuajes parecían pinturas de la Capilla Sixtina, o sea, era una cosa impresionante, preciosa, muy chocante sobre todo, y él tenía la tesis de que cada persona viene al mundo con una imagen, ¿no? con un tatuaje que lo caracteriza. Eso ya me podía haber dicho que estaba algo loco, pero bueno, pero también es una tesis intelectual y artística muy interesante, y fue lo que me dio pie para escribir Mi nombre es polvo, ¿no? El que no haya leído ningún libro tuyo, ¿cuáles 3 libros debe leer? Bueno, yo creo que Habana Babilonia lo tiene que leer. Tendría que leer Las palabras y los muertos, que es el libro con el que yo gané el Premio Internacional Mario Vargas Llosa, que elogió Vargas Llosa entre las novelas históricas que él considera más importantes en América Latina. Para mí fue un gran elogio. Y ahora Mi nombre es polvo. Son los 3 libros que yo considero que ahí está. Si hubiera que definir qué cosa es Amir Valle, ahí está. El escritor, la persona que crea mundos de ficción están básicamente en esas 3 novelas. Y por supuesto, si quieren saber sobre Cuba real, la Cuba que nadie cuenta, la serie negra El descenso a los infiernos, que bueno, son las que realmente me lanzaron después de Habana Babilonia al reconocimiento internacional como una de las figuras de la novela negra cubana, digamos, más reconocidas en el mundo, junto a alguien que sí es muy conocido, que es Leonardo Padura. Para terminar esta conversación, ¿con cuál último mensaje nos quieres dejar? Bueno, el único mensaje que yo le diría, y sobre todo sabiendo que este es un público cubano, es que creo que tenemos que recuperar, sobre todo partiendo de lo que hablábamos de Habana Babilonia, todo lo que esa mal llamada revolución nos quitó. La familia, la ética, la moral.
regresar a ese pueblo cubano que admiraba a todo el mundo, que todo el mundo quería visitar y conocer antes de que llegara ese engendro que es la revolución. Creo que esa es una deuda que tenemos nosotros con nosotros mismos, y creo que ese es el gran reto de una Cuba futura, reconstruir de nuevo esa sociedad. Esto fue Conversaciones. Nos vemos a la próxima.